¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa pendiente? Vamos adelante, pues. Nos habíamos quedado un poco sobre la noción de inteligencia. Alguno de vosotros ya lo había anticipado en una clase anterior, que bueno, para aclararnos sobre la inteligencia artificial, primero tenemos que saber qué artificial. Al menos hasta cierto punto, lo justo para ir tirando como mínimo. Ya hemos comentado que hay ideas sobre la inteligencia artificial bastante poco útiles desde el punto de vista de alguien que está interesado en hacer inteligencia artificial, que son de carácter especulativo, que son de carácter, algunas veces incluso, se podría decir que diletante. Columnas de periódicos, intelectuales que hacen su reflexión, estos que de repente, pensando en su sillón, llegan a la clave de lo que es verdaderamente la inteligencia. Nada que nos vaya a ser útil en este contexto, salvo que alguien demuestre lo contrario, claro. Y luego estaban las definiciones de consenso, de las cuales habíamos hablado de inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Yo os voy a recordar simplemente entre paréntesis que personalmente no soy muy fan de las definiciones verbales, porque me parece que tienen el peligro de que con un parrafillo que parafrasea un concepto nos creamos que entendemos el concepto, y no suele ser el caso. Y algunos de los conceptos más importantes de la ciencia, como por ejemplo energía, o como por ejemplo vida, no tienen a fecha de hoy una definición comúnmente aceptada por todo el mundo. Y puesto que a la física y a la biología no les va muy mal, podríamos quizá concluir que tener una definición no es tan importante. Pero bueno, ahí lo dejo, porque ya sé que los estudiosos y los estudiantes suelen coincidir en parte, muchas veces se sienten más cómodos si tienen una acotación que de alguna manera limite o le dé forma al concepto con el que están trabajando. Así que muy bien, lo respeto absolutamente. Inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Habíamos probado algunos ítems de los test de inteligencia, a ver cómo nos sentíamos con ellos. Y nos sentíamos muy bien con algunos y muy mal con otros. Este, por ejemplo, que fue el último que vimos ayer, pues nos costó bastante, ¿os acordáis? Tardamos un ratito en sacarlo, claro. Este es un ítem de los gordos, de los duros, de la versión más exigente del test de matrices progresivas de Raven. Así que no es de extrañar, que nos costara un pelín. Pero hay otras definiciones de consenso. Recordad que un camello es un caballo hecho por consenso. No estoy diciendo que el consenso tenga nada de bueno necesariamente. Lo tiene seguramente en muchos contextos políticos, pero desde luego científicamente, no lo olvidéis. Los principales consensos que ha habido en ciencia son, por ejemplo, que el Sol gira alrededor de la Tierra. Consenso científico total. Pues mira, que las especies estaban creadas por Dios una por una. Nadie lo ponía en cuestión, hasta que se empezó a poner en cuestión. Es decir, la ciencia no es democrática, y los consensos pueden estar muy bien en política, pero en ciencia son sospechosos, porque también había mucho consenso contra la mecánica cuántica, incluyendo al mismísimo Einstein al principio. Pero en fin, el equivalente a la definición chascarrillo por el lado de la inteligencia artificial, no de la psicología, es esta. Esta aparece muchísimo en muchísimos manuales. Inteligencia artificial es el desarrollo de sistemas artificiales capaces de realizar tareas que cuando las hacen los humanos, las atribuimos a su inteligencia. Fijaos el slalom que hace la definición para no decir lo que entiende por inteligencia, que verdaderamente está eludiéndolo, y lo elude con éxito, porque dice, mire usted, yo hago unos cacharros que hacen unas cosas que cuando esas mismas cosas las hacen seres humanos, usted dice que es porque esos seres humanos son inteligentes. Y ya está. Es una definición, yo creo que inteligente, en el sentido de que se quita un problema que no le corresponde de encima y se lo pasa a quien le corresponde, es decir, a los psicólogos. No me cuente historias. Si usted no es capaz de definir lo que es inteligencia, no pretenda que lo defina yo, que soy un ingeniero. Más o menos.
¿Se ven? Otro ejemplillo, pero que esta vez no es de un test propiamente. A ver qué os parece, a ver qué os sale, cuál es la respuesta. Es muy fácil. Respuesta correcta. ¿Sentís que estáis usando la inteligencia? Ya sé que es una pregunta totalmente de introspección, pero como decía el otro día, la introspección es muy mala como metodología, pero puede servir muy bien para aprender y para estudiar. ¿Sentís que estáis usando la inteligencia o ya está, lo habéis visto y ya está, ya lo habéis solucionado y se acabó? ¿Habéis tenido al menos unos segundos de contraer el músculo? ¿Ya sabéis la solución? ¿De quién es el cuadro? ¿Habéis tomado café después de comer? Pues a lo mejor hubierais necesitado algo más fuerte, sé yo, cocaína o algo. ¿Quién aparece en el retrato? La propia persona. ¿Estáis de acuerdo? Los tímidos. Tenemos una valiente. ¿Los tímidos la apoyan o no? Los tímidos son tímidos. Vale. ¿No hay alguna alternativa que es el propio individuo que está mirando el cuadro, como dice la compañera? ¿Alguien piensa otra cosa? Vale, pues por asentimiento se aprueba tu moción. Solo que es errónea. Sí. Pero como tantas veces decimos, así mueren las hipótesis honorablemente en el campo de discusión, no en el silencio culpable. Bromas aparte. El hombre mira un retrato y exclama, ni hermanos ni hermanas tengo, pero el padre de este hombre, que está en el retrato, es el hijo de mi padre. Si no tiene ni hermanos ni hermanas, el hijo de mi padre soy yo. ¿Vale? Yo digo, el hijo de mi padre, y antes he dicho, no tengo hermanos ni hermanas, pues el hijo de mi padre es coextensivo con yo, conmigo. ¿Vale? Entonces, si el hombre que aparece ahí soy yo, perdón, si el padre del hombre que está ahí soy yo, entonces el hombre que está ahí es mi hijo. ¿Lo ven vuestros cerebros maltratados por la digestión? ¿O no? Ahora sí. Es que cuesta un poco, ¿eh? Sobre todo a ver, esto no forma parte del famoso test de reflexividad cognitiva, pero es de ese estilo. Es de los que te tienden a hacer pensar, ¿sabéis? ¿Os acordáis del ítem del test de reflexividad cognitiva que dice que una raqueta y una pelota valen 1,10 euros y la raqueta vale un euro más que la pelota? ¿Os acordáis? Es un poco de ese estilo, porque te da la impresión de que hay una respuesta que podría ser, que es la que la compañera ha apuntado, has entrado al trapo, muy honorablemente, insisto, pero en realidad hay un giro. Lo que te simplifica mucho las cosas es quitarte cosas de encima. Si primero piensas, el hijo de mi padre tengo que ser yo, entonces, claro, el padre de yo, o sea, el padre del que está es el hijo de mi padre, soy yo, por tanto el que está es mi hijo. Un poquito enrevesado, pero lo puedes simplificar a base de ir parte por parte. Pero no necesariamente tiene que ser así. Alguien puede simplemente ver la escena, ¡paf! Y ya está, ya lo tengo, me cuadra todo, veo al padre, veo al hijo, veo al cuadro. No podemos decir muchos, y volveré sobre este punto enseguida, sobre cómo lo hemos hecho a partir de nuestro rendimiento en las tareas. ¿Vale? Esto es una limitación que en principio de por sí no tiene nada de malo. Otro ejemplo, este no es tan fácil, pero a lo mejor ya lo conocéis. ¿Conocéis este problema? ¿Alguien lo ha visto alguna vez antes? Es como el de Donald. Exacto, es un rompecabezas criptoaritmético que se llama.
El problema consiste en que tú tienes que sustituir letras por números naturales, enteros, por números dígitos, de tal manera que esa igualdad se sostenga. Entonces, pues tienes que haya una combinación de, por ejemplo, la D es el 5, la E es el 3, asignar números a las letras de tal manera que esa suma se mantenga. ¿Lo tenéis ya resuelto? No, ¿verdad? Probad un poquito. Darle un minuto o dos, a ver si podéis encontrar alguna correspondencia, alguna letra. Descifrar alguna letra. Estos sentidos como Turing contra los de Enigma. Desencriptación de la sencillita. Os recuerdo lo mismo que os decía ayer. No tengo ningún interés en medir vuestra inteligencia. Estoy seguro de que sois todos muy inteligentes. O no habréis cogido esta asignatura. Lo que quiero es que os autoobservéis. ¿Qué está pasando aquí dentro? Porque estamos poniendo en juego la inteligencia. La estamos haciendo funcionar. ¿De acuerdo? Como si tú quieres hacer un ejercicio de piernas, pues te pones a hacer sentadillas, por ejemplo. ¿Vale? Pues esto es una sentadilla para vuestra inteligencia. Con mucho peso, por cierto. Pero observadla, observad lo que hace cuando intentáis. No por nada, sino porque conviene saber de qué estamos hablando, incluso con un cierto carácter personal. Espiad a vuestra inteligencia, lurqueadla, estoquearla. Y si alguien saca algún número o alguna letra número, por favor que lo diga. ¿Diríais que un sistema artificial que resolviera esta tarea tiene algo de inteligencia? Que resolviera esta tarea, quiero decir, planteándosela de nuevas. Porque eso es un poco de lo que estamos hablando. Claro que a lo mejor resulta que ningún humano es capaz de resolver estos problemas, entonces estamos hablando de inteligencia sobrehumana. Si es que nos atenemos a la definición, claro. Esto no está en los test de inteligencia, con lo cual no nos serviría para la primera, pero sí para la segunda. ¿Ninguna pista de nada? ¿Se pueden repetir los números? Perdona, Dédalo, que quiero que se te capte. ¿Se pueden repetir los números de cada...? ¿Repetir? No, cada número es uno, o sea, hay una correspondencia bionívoca entre números y letras. Vale. O sea, cada letra es solo un número y cada número es solo una letra. Vale. ¿Os rendís? Sí, parece que hay su render generalizado. Bueno, este es más fácil que el de Donald Masgerald, en realidad, porque este tiene una pista muy clara. Si nosotros sumamos dos números de 4 cifras, pueden pasar dos cosas. O nos sale un número de 4 cifras también. Por ejemplo, si sumamos 1111 y 2222, nos va a salir 3333, 4 cifras todavía. O bien nos sale un número de 5 cifras, cuya primera cifra tendrá que ser 1. Entonces ya tenemos una letra. La M es el 1. ¿Y ahora qué hacemos? No os preocupéis, no vamos a recorrerlo entero porque es un tipo de ítem realmente coñazo. O sea, ahora que no nos oyen los sujetos de experimentación en psicología del pensamiento, lo digo claro. Pero fijaos, si la M es 1, podemos considerar otra cuestión. Si sumamos dos números de 4 cifras y nos da uno de 5, esos dos números de 4 cifras son relativamente grandes.
¿vale? No como el ejemplo que yo he puesto, 1100, ¿no? ¿De acuerdo? Y en particular, sabiendo que esto es 1, sabemos que esto también. Por lo tanto, la S solamente puede ser un 9 o un 8. ¿Se entiende? Un 9 porque si no, o sea, tienes que sumar 9 a 1 para que te tengas que llevar. Pero puede ser un 8 si te has llevado del anterior. ¿Lo veis? Ese es el tipo de razonamiento que exige este problema. Este tipo de problema, que son muchos. En los años 70, Newell y Simon desarrollaron un sistema que llamaron un tanto wagnerianamente solucionador general de problemas, General Problem Solver, que tenía éxito con este tipo de problemas y con algunos otros, con bastantes otros de hecho. Lo de General Problem Solver era una ida de olla, o sea, no era un solucionador general de problemas, pero lo he visto traducido al español como, el título de su publicación era General Problem Solving, es decir, solución general de problemas. Pues lo tradujeron en un caso, en una editorial, como la solución del problema humano. O sea, perdón, no era general, era Human Problem Solving, lo tradujeron como la solución del problema humano. Desde luego, los traductores de inteligencia artificial actuales no nos harían eso. Pero cosas que pasaban. En todo caso, esto se le da bien a las máquinas. Y a lo mejor podríamos hacer un test de inteligencia con esto, y entonces ya estaríamos en la definición de arriba. ¿Inteligencia es lo que miden los test de inteligencia? ¿Qué pasa? Que en los test de inteligencia el rendimiento de las máquinas es absolutamente dispar por subescalas. Es decir, hay determinadas escalas donde las máquinas tienen un éxito muy superior al nuestro, y hay otras donde no, en absoluto. Con lo cual, la definición de arriba queda como lo que es, un chascarrillo. Al menos si lo intentamos aplicar a algo que no sea estrictamente humano. Como decía Douglas Detterman, un gran metodólogo, cualquier cosa que exista se puede medir mal. Y alguien añadía, cualquier cosa que exista se puede medir mal, más rápido con un ordenador. Pero bueno, estos siguen siendo chascarrillos. ¿Veis la idea? Las definiciones que más se repiten en la literatura, tanto de la psicología como de la inteligencia artificial, pues no parece que, en cuanto las ponemos un poquito a prueba, nos salen limitadas. Psicología diferencial, el ámbito natural de la psicología de la inteligencia. Yo he impartido psicología de la inteligencia como optativa durante años, con Roberto Colón, Manuel de Juan Espinosa y María Oliva Márquez. Era una optativa justo la versión anterior del plan de estudios y funcionaba bastante bien, pero a todos nos daba mucha pereza pelearnos con los demás profes para mantenerla, así que la dejamos caer. Después de mucho tiempo enseñando esto, pues una de las cosas que uno se da cuenta es que el enfoque diferencial de la inteligencia, según se da en psicología, es muy bueno para lo que es y no sirve para absolutamente nada más, lo cual es perfectamente respetable. Por ejemplo, la psicología diferencial, ¿os acordáis que un día os timé un poco preguntándoos qué parte de la inteligencia humana es heredada y qué parte es ambiental? Y yo os decía, es toda heredada. Y me mirabais como diciendo, eres un nazi. Y yo os explicaba, no estoy hablando de diferencias, que es de lo que habla la psicología diferencial. La psicología diferencial tiene como objeto de estudio no la inteligencia, sino la varianza de la inteligencia en las poblaciones humanas. Y ya está. El porcentaje de esa varianza, que es explicable por los genes, es la heredabilidad de la inteligencia, estrictamente. Y eso, por supuesto, no es el 100%, como sí lo es la inteligencia. ¿De acuerdo? La psicología diferencial no nos dice nada sobre la inteligencia no humana. Pero es que la inteligencia no humana no existe. Bueno, ¿y Dios? Por ejemplo, para la gente que crea, por supuesto, o que crea en un Dios, en otro, o en el de más allá.
Los hindúes, como tienen tantos, hasta podían hacer una clasificación por inteligencia de los dioses. A ver qué tal salía Ganesh, el de la cabeza de elefante, a ver qué tal salía su padre, Shiva, el destructor, a ver qué tal salía Brahma. Pero se supone que la Biblia, por ejemplo, plantea bastantes pasajes en los que Dios hace un razonamiento para sí mismo y además lo verbaliza. El episodio de la Torre de Babel. Estos humanos se están poniendo muy chulos y les voy a tener que meter una. No lo dice con esas palabras, evidentemente, pero hay un autoinforme de Dios de lo que está pensando. Literalmente así escrito en la Biblia. Claro, sin inteligencia no se pueden hacer ese tipo de razonamientos. Un gato no se puede preocupar porque sus subordinados hagan una torre para intentar llegar a su altura. No se puede preocupar. Cuando lleguen a su altura, a lo mejor se lía a dentelladas, pero no lo puede anticipar sin razonar. A menos que esté entrenado previamente para utilizar como estímulo discriminativo, como estímulo condicionado, pero en ausencia de eso, la divinidad, según la Biblia, no había sido condicionada para temer a las torres. Está claro, ¿no? Inteligencia extrema y los alienígenas. No, los alienígenas no existen. ¿Tú qué sabes? A lo mejor sí. A lo mejor existen y son tontos perdidos, son babosillas o son como setas. Vale. Pero a lo mejor existen y tienen una civilización muy superior a la nuestra y unas capacidades muy superiores a las nuestras, que cogen un libro de matemáticas, hacen así brum, y se lo aprenden todo. ¿Por qué no? Es decir, no tenemos pruebas de lo contrario. Inteligencias que podemos imaginar, una inteligencia abstracta, que la podemos crear analíticamente como una especie de supergigantísimo modelo matemático y que alcanza unas capacidades que exceden a las de cualquier ser humano. Es decir, capacidad de solución de problemas, capacidad de resolver tal, de igual, lo que podríamos considerar definiciones más sustantivas de la inteligencia, pues es perfectamente posible que existan otras entidades, también están los animales no humanos, que tienen sus niveles. Los animales no humanos, por ejemplo, ayer hablábamos de los gibones. ¿Por qué llamamos inteligencia o intelectual a lo que haces tú cuando resuelves un problema criptoaritmético y no llamamos intelectual a lo que hace un gibón cuando recorre la selva de punta a punta por las ramas de los árboles? Eso tiene unos requerimientos de cómputo monstruosos. Muy especialmente por lo que tiene que ver con lo que se llama en inteligencia artificial el problema del marco. Cuando tú realizas una acción, estás cambiando el medio. Es decir, yo simplemente me vengo aquí y el medio que estoy captando es diferente. Este es uno de los grandes problemas para el desarrollo de videojuegos. Los videojuegos inmersivos tienen el problema de que cuando el jugador hace así, ¡bum!, hay que actualizar todo el mundo a una velocidad verosímil. Eso tiene unos requerimientos de cómputo bestiales. Entonces, ¿por qué no va a ser intelectual lo del gibón? Si al fin y al cabo requiere una barbaridad de cómputo que muy posiblemente es superior a la que requieren muchos ítems de los test de inteligencia. No estoy diciendo que los gibones sean tan inteligentes o menos o más. No, estoy diciendo por qué no. ¿Cuál es el criterio? Porque hablamos de inteligencia en jugadores de fútbol. Messi, habilísimo, pero además con una inteligencia. Dicen hasta los comentaristas deportivos que le permite ver las jugadas, anticiparlas, etc. La niña que está en la barra de equilibrios, una cría de 13 años, es una prueba que no la puedo ver porque me produce una sensación horrible de que se va a partir la crisma en cualquier momento. Pero no, en la inmensa mayoría de los casos hacen unas evoluciones dignas de un simio más apto para la motricidad que nosotros, y eso no es inteligencia. ¿Entendéis lo que quiero decir? No está claramente definido. No digamos sobre el funcionamiento interno. La psicología diferencial nos puede decir que tú tienes un centil 95 en factor G medido por el test de Cattell, por ejemplo. Vale, ¿y eso en qué consiste?
¿Se entiende? Imaginad lo siguiente, tenemos, estoy con los videojuegos hoy, tenemos 15 coches, modelos distintos, asiáticos, americanos, europeos, están los BMW, ahí están los Honda, ahí están los Chevrolet. Vamos a medir su aceleración, de 0 a 100, cosa que se hace regularmente por parte de los fabricantes. Y entonces descubrimos que hay concretamente un Audi que es el que mejor puntuación obtiene. Es decir, tiene de 0 a 100 3 segundos y medio. ¿Vale? Y la Guardia Civil ya está salivando cuando lo pillen en la carretera. Y hay otro coche, que es, por ejemplo, un Chevrolet, que es el más lentorro, el que peor capacidad de aceleración tiene. 6 segundos y medio. Entendemos que son modelos equiparables, no estamos comparando un 4x4 con un monovolumen, con un coupé, con un, ¿vale? Con un deportivo. Son todos. Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestra distribución de coches por su aceleración. Bien, guay. Y ahora, ¿cómo lo consigue? Ese, no sé qué he dicho, Audi. Ese Audi, ¿cómo consigue ser tan bueno en aceleración? ¿Y por qué el Chevrolet es el peor? Dicho de otro modo, ¿cómo funciona el motor? Pues tal y como nos lo hemos planteado, no podemos decir absolutamente nada al respecto. Ni siquiera sabemos si tiene un motor. Podría estar lleno de palomas. Nosotros lo único que sabemos es que hemos hecho la prueba, unos aceleran más rápido, otros aceleran menos, y se acabó. Los datos que podemos obtener con ese tipo de pruebas no nos dicen nada sobre cómo funciona el sistema. Por lo cual, la psicología diferencial, que es exactamente lo mismo, mutatis mutandis, no nos puede decir nada sobre cómo funciona la inteligencia. Y eso para la psicología humana aplicada no es un problema en muchos casos. Se pueden hacer muchas cosas útiles solo sabiendo cómo se ordena la gente en inteligencia. ¿Vale? Recordad que la estructura algebraica del cociente intelectual es un orden parcial, de lo más modestito que existe. Pero, así y todo, es muy útil para muchas cosas. Me he pasado meses explicando la infinidad de estudios que muestran, más allá de toda duda, la estabilidad absolutamente impresionante de las medidas de inteligencia general. Es que coges una muestra de 100 niños pequeños, les mides con algún indicador de inteligencia y les vuelves a medir cuando tienen 60 años, el mismo orden. Prácticamente el mismo, apenas hay cambios. La estabilidad es brutal. La fiabilidad con cualquier criterio que quieras, enorme. El split half, el TRT, todo. La validez externa, monumental. Si quieres un solo dato para predecir el rendimiento laboral de alguien, escoge ese. Es el mejor predictor, aislado. Y así sucesivamente. Todo esto ya lo habéis visto, os lo habrán contado en evaluación, supongo. Así que funciona muy bien, y todo estupendo, pero para hacer inteligencia artificial no nos sirve de nada. Del mismo modo que lo que aprendemos sobre la aceleración de los coches no nos ayuda en absoluto para construir uno, para hacer mecánica, para repararlo, para... ¿Se entiende? Y en psicología básicamente lo que tenemos sobre inteligencia con ese nombre es esto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros los psicólogos entramos a analizar cómo funciona, digamos, nuestra máquina intelectual, lo que hacemos es darle otros nombres. Psicología del pensamiento, psicología de la memoria, psicología experimental cognitiva, percepción, atención. Eso ya sí son elementos de la máquina. Pero no les damos, curiosamente, el nombre de inteligencia. Fijaos cómo nos engañan a veces las palabras. ¿Por qué? Yo he dado también pensamiento. Me pregunto, voy a tener que ver si hay alguna asignatura que no haya dado.
En psicología del pensamiento, en los manuales, muy frecuentemente te encuentras un capítulo de razonamiento y otro de solución de problemas. Otro capítulo distinto. En el capítulo de razonamiento siempre sale Johnson Laird, Mary Henle, etc. En el capítulo de solución de problemas, por supuesto, Newell, Simon, Shaw y toda esta gente. Pero ¿por qué va a ser diferente el razonamiento de la solución de problemas? Yo creo que es un tipo, si acaso. Hay problemas que se resuelven sin razonamiento, pero no hay tarea de razonamiento que no implique resolver un problema. Estamos atontados por el lenguaje, como también decía Wittgenstein. Bueno, él decía hechizados. Era más fino que yo. Y más listo. ¿Se entiende? Entonces, claro, tenemos psicología diferencial, que es donde la inteligencia, palabra, tiene su residencia nominal. Pero luego tenemos una serie de estudios sobre cómo funcionan los mecanismos, vamos a decir, cognitivos, mentales, intelectuales, a los cuales no llamamos inteligencia. Esa es una de las razones por la que todas estas cosas de las definiciones verbales a mí y a muchos otros nos produce desconfianza. Vete a saber por qué han llamado una cosa de una manera y otra de la otra. Y muchas veces descubres que es simplemente por tradición cultural. O sea, hay que aquí hay una línea de trabajo que es como una especie de tribu, que publican las mismas revistas y usan las mismas metodologías en el laboratorio, y aunque estén tratando prácticamente lo que parece a todos los efectos el mismo contenido que los de la tribu de al lado, mantienen sus nomenclaturas distintas. Cuidado con el lenguaje, que es el gran engañador. Por eso, claro, cuando luego te vienen algunos un poco venidos arriba diciendo que el lenguaje construye la realidad, dices, venga, hombre, bueno, afortunadamente no. Bueno, ¿alguna observación? Pues no sacamos mucho en claro de esto. Una última cuestión, que es difícil, que es complejo. De los ítems que hemos visto, me decís ayer, que aunque no los habíamos visto aún todos, que estabais de acuerdo en que había algunos más difíciles que otros. ¿Lo seguís estando? ¿Creéis que el problema del retrato del padre es más fácil o más difícil que el criptoaritmético? Con las matrices ya habíamos dicho ayer que las primeras eran mucho más fáciles que la última, ¿no? Por tanto, hay cosas que son intelectualmente más difíciles que otras. Al menos así lo reconocemos o lo vemos. Pero en el momento en que nos logramos salir de nuestro contumaz antropocentrismo, esto empieza a flaquear. ¿Os acordáis? Que creo que ya os comenté, de un sistema inventado por Newell y Simon, que hoy están saliendo mucho por coincidencia más que nada. Un sistema que hacía derivación de teoremas. Logic theorist, el teórico lógico, le llamaron. Pues es muy bonito. Este sistema lo que hacía era, como anticipaba, generar demostraciones de teoremas de lógica matemática. Para probarlo, le suministraron al sistema los teoremas de la primera parte de la primera parte de los Principia Mathematica de Whitehead y Russell, que es, como no sonará porque no es de psicología, aclaro, es la Biblia de la lógica matemática de principios del siglo XX. Así, es un libro que no, desde luego no lo uses para tenerlo en la mesilla de noche. Es un libro durísimo, alguien lo llamó un gran cementerio de fórmulas. Está publicado en los años 10 en 3 tomos, a cual más desesperante. En el primero hay algo de texto, pero luego ya todo fórmulas. Bueno, pues tomaron de ahí los teoremas y el Logic Theorist, el programa, su sistema de inteligencia artificial, consiguió encontrar las demostraciones de varios de ellos. Fijaos que una demostración alguien podría estar pensando, bueno, claro, lógica matemática es el terreno natural donde se mueven bien los sistemas artificiales. No, pero espera. Probar un teorema implica trabajar de una manera muy basada en un objetivo. Y por mucho que tú sepas las operaciones matemáticas que puedes hacer,
la inmensa mayoría de las combinaciones, la inmensa mayoría, prácticamente la totalidad, menos una o dos, o tres o cuatro, de las infinitas combinaciones de aplicaciones de operadores que podrías hacer, no te llevan a ninguna parte. Es como si tú coges una ecuación, es mucho más complejo, pero se parece a si tú coges una ecuación y empiezas a aplicarle reglas del álgebra al azar. Pues ahora voy a pasar todo esto al segundo miembro cambiándole de signo. Pues ahora lo voy a multiplicar todo por 25. Pues ahora voy a sacar la... ¿Se entiende? Si lo haces al buen tuntún, no vas a ninguna parte. Si tú quieres resolver la ecuación, que al fin y al cabo es encontrar una expresión que deje a la izquierda la variable, la incógnita, vas a tener que hacer un trabajo muy planificado. Y cualquiera que haya estudiado matemáticas sabe que al azar no se llega, que hay que saber muy bien lo que estás haciendo y cómo hacerlo. Que no es ninguna broma, puede ser peor en algunos casos. Demostrar un teorema de lógica matemática es mucho peor que eso, en términos de dificultad para un humano. Creedme, he intentado las dos cosas. ¿Se ve? Bueno, pues Logic Theorist, ese programa, resulta que estaba encontrando demostraciones válidas para, pues me parece que eran los 28 de los 50 y tantos primeros teoremas de Principia Matemática. Si uno de nosotros tuviera que hacer eso de aquí al verano, iba a sudar. No uno de nosotros, un compañero de allí, de la Facultad de Ciencias, iba a sudar también. ¿Se ve? Bueno, pues en algunos casos las demostraciones eran justo clavaditas a las que habían aportado Whitehead y Russell en su libro. Iguales, la mismísima demostración, es decir, el sistema había encontrado por su cuenta, evidentemente el sistema no tenía la información de la demostración, solamente se le da el teorema y las reglas de la lógica matemática, del cálculo el sistema formal, este sí, ¿os acordáis lo que decíamos ayer? De Whitehead y Russell. Pero agarraos que vienen curvas. Una de las demostraciones de uno de los teoremas, el 28.5, si no recuerdo mal, era más breve y elegante que la de Whitehead y Russell. Es decir, con cualquier criterio matemático era una demostración mejor que la que habían hecho dos de los mejores cerebros del siglo XX. No simplemente dos humanos, Whitehead y Russell, Alfred North Whitehead y Bertrand Russell, que puedes estar más o menos de acuerdo con ellos en sus planteamientos. Bueno, Whitehead es más técnico y Russell se dedicó un poco al activismo ya de viejo, pero te pueden gustar más o menos, pero es innegable que son dos inmensas cabezas. Y viene el programa este y uno de los teoremas lo hace mejor que ellos. Cuidado, ¿eh? Aquí tenemos algo muy difícil. Pero esto ocurrió en 1955. De hecho, Whitehead y Russell, Newell y Simon, los autores del programa, le escribieron a Bertrand Russell contándole y mandándole también, por supuesto, la demostración nueva que había inventado su programa. Russell estaba encantado con la idea y les instó a que, por favor, publicarlo, pero no en vuestro terreno de ingenieros, publicarlo en lógica, en una revista de lógica. Lo enviaron al Journal of Symbolic Logic, firmado por ellos y por el programa. Y se lo rechazaron porque la firma del programa no era admisible. Claro, años 50, un tío pretendiendo que un artículo científico lo firme un programa es casi como si pretende que lo firme un alien. O sea, esto no es serio, oiga. Nosotros somos una revista muy seria. Hoy en día probablemente sería más aceptable. Pero luego se publicó en otro sitio, claro. La demostración de LT era genuinamente buena y mejor. Ahora, a lo que voy, después de este loop histórico. Todo el mundo está de acuerdo en que demostrar teoremas de lógica matemática es una tarea difícil, intelectualmente hablando. La mayor parte de la gente del mundo ni siquiera sabe lo que es la lógica matemática. Los que tienen una idea aproximada de lo que es la lógica matemática son una microminoría. Y los que son capaces de operar
con fluidez en lógica matemática son una minoría de una minoría de una minoría. ¿Lo veis? Así que esto es difícil, pero en 1955 ya lo estábamos haciendo. Y ahora saltamos. ¿Os acordáis que, bueno, los que estuvierais, hace unos días os puse aquí un vídeo de las Olimpiadas de Robots Humanoides que se han celebrado en Pekín este verano? ¿Visteis al robot? Qué patético. Para subir escaleras lo que hacía era tropezar, y una vez que tropezaba corregía. Y para bajarlas era como dejarse caer. Cualquier niño de 8 años sube y baja escaleras mejor que ese robot. 2025 versus 1955. Y ahora a ver quién me dice que es más difícil demostrar teoremas de lógica matemática que bajar escaleras. A ver quién es el listo que da una argumentación. Oye, si hay alguien tan listo que da esa argumentación, yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, como dice Atahualpa Yupanqui, y me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Pero no lo estoy viendo, ¿eh? ¿Se entiende? Que es difícil complejo, en la psicología diferencial lo hemos tratado siempre como que es difícil complejo para nosotros. Para nosotros, de ahí lo del antropocentrismo, que no es pecado, ni es vicio, ni es defecto en la psicología diferencial. Simplemente lo hace inútil para otros tipos de empresas que puedan estar interesadas en la inteligencia, como la IA. ¿Lo veis? La próxima vez que veáis a un crío o una cría bajar las escaleras tumultuosamente que parece que tal, recordadlo. Estáis viendo una muestra de capacidad computacional, al menos, muy superior a la de los grandes matemáticos, o los grandes lo que queráis. De las tareas más computacionales más objetivamente complejas que hacemos los seres humanos, creo recordar, la primera es la producción de los sonidos del habla. La producción de los sonidos del habla. Claro, con los efectores que tenemos para ello, al fin y al cabo es un fuelle de aire, y las cuerdas vocales, que son una cosa bastante... Conseguir un habla no ya reconocible, sino incluso distinguible por su origen. Todos conocemos a personas que son extranjeros que viven aquí, que han vivido aquí muchísimo tiempo y que hablan muy bien el español, pero todavía se les nota que determinados sonidos del español no los hacen bien, o los hacen peculiares, hacen raros. Hay gente que no, hay gente que alcanza unos niveles que los hacen indistinguibles. Yo tenía una compañera en la carrera que era argentina y se transfiguraba cuando estaba con nosotros, con los compañeros mayoritariamente españoles, hablaba español como cualquiera de nosotros. Pero cuando entraba en su casa, que alguna vez fuimos a su casa a hacer lo típico, hacer un trabajo y tal, pues de repente se convertía en argentina y hablaba porteño cerrado con su madre, con su hermana y demás, y cambiaba todo, la prosodia, los fonemas, claro, la manera de hablar argentina, pues es diferente. Como en cualquier aspecto, en cualquier cambio regional dentro de un idioma, dentro de España, vamos, tú entras en un, te lo garantizo, tú entras en un bar gallego de pueblo, donde hay 4 tíos jugando al dominó y no entiendes una palabra. Es como así. Y en Andalucía ni te cuento. ¿Me cobra esto, por favor? ¿Cómo? Si tú aprendes muy bien un idioma, lo más normal es que no consigas llegar a hacerte pasar por un nativo en materia de cómo pronuncias concretamente ciertas cosas. Nuestra J, por ejemplo, le cuesta muchísimo a los angloparlantes. Conocí en Inglaterra un español al que todo el mundo le llamaba o bien Jacobo o bien Jacobo. Pero el nivel justo de Jacobo a los anglosajones se les hace imposible. Y así sucesivamente. Vamos, no hace falta que insista en esto. Bueno, pues cuando se ha hecho el estudio en términos de complejidad objetiva o complejidad en el sentido de algoritmo mínimo capaz
de reproducir la tarea, la función input-output. Se ha encontrado que de las tareas que se han estudiado, esta es de las más complejas. Y no tendemos a considerarlo. Parece como que yo ya sé inglés, aunque hable inglés como con una fonética lamentable. Prestamos más atención a la gramática, al léxico, a aprenderte muchos de estos horribles verbos que tiene el inglés de phrasal verbs, de los verbos tipo put down, cosas así. Pero la pronunciación, pues esa es la parte difícil, compleja al menos. ¿Vale? Entonces, que queden agitadas las aguas de nuestra tranquilidad sobre lo que es fácil, lo que es difícil, lo que puede ser intelectual, etcétera, etcétera. Porque la psicología diferencial, insisto, esto no es una crítica a la psicología diferencial. Esto es una exposición de por qué la psicología diferencial, tal y como está hecha para sus objetivos, para nuestros objetivos en inteligencia artificial, no es de demasiada ayuda. ¿Vale? Insisto que no es ningún problema suyo. ¿En qué se diferencia la inteligencia artificial de otros sistemas computacionales? Os lo podéis haber planteado hasta a nivel doméstico. ¿Conocéis estos sistemas que separan los instrumentos de una canción? Es decir, tú tienes una canción, imagínate una canción pop, por simplicidad. La tienes en MP3. Se la das como entrada al sistema y el sistema te saca un MP3 con la voz, un MP3 con la guitarra eléctrica, un MP3 con el bajo y un MP3 con la batería. Esa es la tarea. ¿Inteligencia artificial? Más sencillo todavía. ¿Veis esto? El destructor de mundos que decía alguien. Esto es una grabadora Zoom H5, funciona francamente bien, pero tiene, como es un doble micrófono de condensador, es muy sensible y tiende a captar mucho ruido ambiental. Entonces, en esta grabación que estoy haciendo en este momento, se va a oír un montón el ligero zumbido de ahí y la resonancia del aire. Entonces, antes de publicarle el vídeo, al que voy a adjuntar la pista de audio que me da esto, lo paso por una cosa que se llama OpenBino, que es un sistema de inteligencia artificial de reducción de ruido. Con lo cual, se queda todo lo que es vocal y muy poco de lo que no lo es. Y de vez en cuando hay algún error. Porque un golpe pasa porque lo toma como si alguien hubiera... ¿Se entiende? Bueno, hay otros sistemas de reducción de ruido que no son de inteligencia artificial. Se basan en frecuencias. O sea, sencillamente las frecuencias conversacionales, las de la voz humana, tienen una distribución de frecuencia, a su vez. Es decir, por ejemplo, los 250 hercios o el rango de 250 a 270 hercios es más frecuente en la voz humana que el rango de los 80 a los 90 hercios. Frecuencias de frecuencias, a eso me refiero. Entonces el sistema que no es de IA, o se dice que no es de IA, aplica unos algoritmos que analizan esos espectros de frecuencias, reducen los que no le encajan con las pautas de habla humana y consiguen resultados bastante decentes. ¿Se entiende? ¿Por qué decimos unas cosas son IA y otras no? Sin salir del terreno del software normal. ¿Vale? Esto es un ejemplo, una captura de pantalla. Lo que hay al fondo es un sistema que se llama Ableton. Es un software desarrollado y mantenido por una empresa alemana, que es una auténtica barbaridad de sistema, porque es un estudio de grabación musical entero en software. Pero el estudio mejor dotado que os podéis imaginar. O sea, si las bandas o los grupos o los cantantes o los instrumentistas de hace 20 años hubieran tenido esto, se hubieran desmayado. Porque ellos estaban pagando millonadas por estudios físicos
que este programa los iguala y los supera en cuanto a la calidad de las grabaciones. Claro, si te empiezas a meter en el tema de producción musical, yo he escuchado bastante a una cantante que no me gusta nada, que se llama Rihanna, porque sus producciones son impresionantes. No las hace ella, evidentemente. Lo hace un equipo de ingenieros que deben de costar a la discográfica una barbaridad, pero claro, el resultado son unos niveles de perfección increíbles. La tarea es muy difícil. Y es tanto más difícil cuanto más natural quieres que suene. Una chica cantando con una guitarra acústica es infernal de grabar, dificilísima. Mucho más que lo que puedes oír en Fabric cualquier finde, que al fin y al cabo es todo sintético. Son bombos que son sintéticos, en techno, el boom del bombo, ese instrumento no existe en la realidad, es un instrumento completamente sintético. Y en muchas de las cosas que se bailan en esos entornos, techno, house, etcétera, no hay un solo instrumento físico. Pero eso hace que sea mucho más fácil grabarlos. Grabar al chico cantando a capela, o a la chica con la guitarra, o a los dos amiguetes que están uno frente al otro, es muchísimo más difícil. Probadlo. Con vuestro móvil y una app podréis hacer un tema techno así repetitivo y minimal, bastante decente. Pero como intentéis grabar a un amigo o una amiga que esté tocando o cantando, ya veréis qué cosa más mala os sale. Bueno, pues este software soluciona el problema. Y lo que está en primer plano, el Diva, es un sintetizador monstruoso que combina varios. O sea, es un Minimoog, es un Roland Juno 60, o sea, son varios sintes. Puedes incluso cambiar el módulo de los osciladores y poner otro, el módulo de filtro y poner... O sea, una barbaridad lo que puedes hacer con él. Y además, estás reproduciendo circuito a circuito los sintes reales, físicos. Su sonido es absolutamente indistinguible del sinte real. ¿Por qué no va a ser inteligencia artificial? Es sofisticadísimo, complejísimo, y lo que hace es endiabladamente difícil. Entonces, ¿por qué a unas cosas las llamamos inteligencia artificial y otras no? ¿Vale? Esa es la cuestión que nos planteamos ahora. Y por supuesto, ¿por qué? ¿Cuál es nuestro criterio de que un sistema informático o computacional sea inteligencia artificial o sea software convencional? ¿Vale? Spoiler, estos dos sistemas no se consideran inteligencia artificial desde ningún punto de vista. Y antes os decía, hay algunos sistemas de reducción de ruido que son de inteligencia artificial y otros que no. De nuevo, ¿por qué? El software de alto rendimiento, por el simple hecho de serlo, no se identifica con la inteligencia artificial, esto ya lo sabemos. Pero no tenemos tan claro por qué, ni lo vamos a acabar de tener claro, porque realmente es una frontera, si no difusa, desde luego no muy nítida. Intuitivamente, un sistema de inteligencia artificial tiene algunas de las siguientes características. Insisto en que sin ánimo de establecer criterios firmes, mucho menos tajantes. Retomamos la definición chascarrillo de la inteligencia artificial. Hablamos de inteligencia artificial en un programa si realiza una tarea o proceso que normalmente creemos que exige inteligencia, como demostrar teoremas de lógica matemática, como resolver problemas, como generar lenguaje natural verosímil, como comprender una instrucción dada en lenguaje natural, como rotación mental de objetos, lo que queráis. Un programa que era cualquiera de esas cosas que nosotros consideramos de manera generalizada, lo vamos a llamar de inteligencia artificial. No estoy diciendo que ninguno de estos criterios sea correcto, estoy diciendo que es lo que parece que utilizamos para hacer la distinción. ¿Vale? El programa está construido de acuerdo con unas técnicas y no con otras. No vamos a entrar en detalles, pero hay técnicas de programación que se consideran prototípicas de la inteligencia artificial y otras que no, que se consideran prototípicas del software convencional. Esto llega al punto de que hubo tiempo, hace ya bastante, siglo XX, años 70, 80, en que la gente que trabajaba en inteligencia artificial te podía decir tranquilamente, ¿no? Si el programa no está hecho en Lisp o en Prolog,
son dos lenguajes, no, ¿cómo va a ser inteligencia artificial? Lenguajes de programación que son todos equivalentes. Es decir, el mismo conjunto de algoritmos y estructuras de datos que están en Lisp, y entonces el señor me dice que eso claro que es inteligencia artificial, lo puedo pasar a Pascal, o a Fortran, o al lenguaje que me dé la gana, Ada. Lo llamaron así, por cierto, en homenaje a Ada Lovelace, con quien coincidimos ayer un rato. Pero al margen ya incluso del lenguaje, pues hay técnicas de construcción, de diseño del software que son ciertamente más características o más frecuentes en los sistemas que llamamos de inteligencia artificial. ¿Vale? El sistema contiene estructuras de datos que operan como representaciones de conocimiento. Esto es bastante serio, pero de nuevo tampoco es que se dé en todos los casos. A lo que se refiere es a lo siguiente. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es una transformada de Fourier? ¿Cuántos de vosotros, por favor, ya sabéis que cuando pregunto esto no os estoy intentando examinar? No tenéis por qué saber nada de transformadas de Fourier, a menos que hayáis tenido algún motivo. ¿Cuántos de vosotros no sabéis lo que es una transformada de Fourier? Perfecto. ¿A cuántos de vosotros os suena? Vale. ¿Cuántos sabéis lo que es una transformada de Fourier? Bien, perfecto. Es la distribución más o menos que esperaba. Porque es que no tenéis por qué saberlo. Una transformada de Fourier es un tipo de función que estáis usando en este momento todos. Porque lo que hace una transformada de Fourier, que es una función matemática, es tomar una onda compleja y descomponerla en sus componentes sinusoidales. El teorema de Fourier dice que toda onda, por compleja que sea, se puede transformar en un conjunto de ondas sinusoidales, que son simplísimas. Entonces tú tienes una onda complicadísima, que es fruto, pues imagínate, de como decía antes, un DJ de estos de los duros, jugando con un sintetizador, hacer el ruido más raro que le salga. Bueno, pues eso se puede reducir, pues eso lo hace nuestro sistema auditivo constantemente. Nuestro procesamiento del sonido tiene transformadas de Fourier en sus primeras etapas. Pero tú no sabes lo que es y no estás sordo. Ni siquiera yo estoy sordo del todo y no necesito saber lo que es una transformada de Fourier para oír. Entonces, ¿sabes o no sabes lo que es? Porque si no sabes, no podrías oír. ¿Veis un poco la distinción que quiero señalar? El Martín pescador sabe trigonometría. Ya sabéis que el Martín pescador se pone en los árboles al lado de los ríos y pesca lanzándose en picado contra los peces cuando los ve pasar. O sea, pasa por ahí una trucha y el Martín pescador la ve y ¡bum!, a por ella y la engancha. Pero para hacer eso tiene que corregir el efecto que todo el mundo conoce de la pajita en el vaso. Tú metes, o la cucharilla, tú metes cualquier cosa en un vaso y ves que se tuerce. Entonces el Martín pescador, si no hiciera esa corrección, estaría fallando todos los tiros. Y no es un proceso de aprendizaje. Desde el principio cazan así. O llamar a eso pesca, no sé, es como lo de la pesca submarina, caza submarina. Al final, ¡paf!, tú le estás pegando un arponazo al pez. Eso es pesca, ¿no? Pesca es como más bien cuando pones un cebo o usas no lo sé. Esto da igual. ¿El Martín pescador entonces sabe trigonometría o no? Pues la distinción importante es esta: representación versus implementación. Nosotros tenemos implementado un sistema que maneja transformadas de Fourier. Pero aquellos de nosotros que han estudiado transformadas de Fourier no solo lo tienen implementado en su sistema auditivo, sino que lo tienen representado en su mente. ¿Se entiende? Un Martín pescador no puede aprender trigonometría, la usa porque la tiene implementada en su sistema nervioso. ¿Se entiende? Pero
cualquier chico que estudia matemáticas en secundaria, pues al menos en los 2 o 3 días posteriores al examen sabe trigonometría. Y que sabe trigonometría significa que a lo mejor se sigue equivocando con la posición de las cosas metidas en agua, pero tiene ese conocimiento, tiene representado ese conocimiento, no implementado, como el Martín Pescador. ¿Y no es mejor tenerlo implementado? Para nada. El Martín Pescador puede utilizar su trigonometría implementada solo para eso. No le sirve para nada más. Si tú sabes trigonometría representada, puedes usar la trigonometría en todos aquellos contextos en que te parezca oportuno. ¿Se ve? Lo mismo que las transformadas de Fourier. Las tenemos implementadas y nos sirve para oír, para interpretar, percibir auditivamente el resultado de la entrada en nuestros receptores de ondas de presión con unas determinadas características, que es lo que es, digamos, el input crudo de la audición. Pero si tú sabes transformadas de Fourier, puedes trabajar en cosas en las que ese mismo equipamiento matemático se aplica a lo que a ti se te ocurra, o a lo que se le ocurra al jefe del proyecto. Es multiuso. ¿Lo he implementado o no? Lo he implementado y ya está. ¿Se ve? Tú no puedes aprovechar el funcionamiento de tu oído para superar un examen de matemáticas en el que salgan las transformadas de Fourier. ¿Vale? Bueno, pues pensad en estos criterios como si fuera el DSM-5, ¿vale? O sea, 5 de 9 o algo por el estilo. O unas cuantas de estos. Un sistema de inteligencia artificial es muy típico que contenga estructuras de datos que operan como representaciones, no implementaciones. Nosotros tenemos implementado en gran medida el reconocimiento facial, lo hemos comentado más de una vez, en el área fusiforme facial de la parte de abajo del cerebro. Y también recordamos caras, y eso ya nos empezamos a ir al hipocampo y otros sitios. ¿Vale? Pero buena parte de nuestro conocimiento del reconocimiento facial tiene que ver con implementación. Y entonces lo que ocurre es que si a ti te preguntan cómo has reconocido la cara de no sé quién, tienes que pensar. Lo has reconocido en un milisegundo. Pero para decir cómo lo has reconocido te tienes que inventar una historia, porque no lo sabes. Porque no tienes representado ese conocimiento y por tanto no lo puedes usar para otras cosas, como por ejemplo para explicar cómo lo has hecho. Este es un fenómeno que va a aparecer recurrentemente, aviso, dentro de unas pocas semanas, en cognición moral. Ya veréis que heavy. ¿Está claro esto? Típicamente, o muy frecuentemente, un sistema de inteligencia artificial incluye métodos heurísticos de búsqueda en espacio de estados. Los manuales clásicos de inteligencia artificial tienen siempre una parte representación y una parte búsqueda. Hay libros enteros dedicados a los heurísticos en este sentido. Estos no son los heurísticos de Tversky y Kahneman que habéis estudiado. Ya los trataremos muy por encima porque hoy en día no son demasiado importantes y además es un tema muy matemático y nos llevaría mucho tiempo. Recordad que Tversky y Kahneman, Tversky sobre todo, era un investigador muy inclinado hacia la parte matemática de la psicología. Y existía en la época, al parecer, el test de inteligencia de Tversky, el TIT, que consistía en un solo ítem, que era cuanto más tardes en darte cuenta de que Tversky es más inteligente que tú, menos inteligente eres. O sea, sales muy inteligente si rápidamente te das cuenta de que Tversky es más inteligente que tú. Eso lo decía la gente de su entorno un poco, pues, medio de broma, medio tal, pero vamos, parece ser que era un fuera de serie. Y buena parte de la inspiración de su trabajo con heurísticos en psicología parece estar relacionada con lo que Tversky se encontraba en el estudio y en la investigación en la psicología matemática, que no es exactamente psicometría, cuidado. Psicología matemática es bastante minoritaria, es la modelización matemática de fenómenos psicológicos.
Se parece más a teoría de la detección de señales que a teoría de la validez. ¿Vale? Pero un sistema que incluye métodos heurísticos de búsqueda en espacios de estados típicamente es un sistema de inteligencia artificial. Y esto tiene que ver con el hecho de que los heurísticos, estos métodos heurísticos de búsqueda en espacios de estados son también falibles. El heurístico de representatividad, recordaréis, falla, como una escopeta de feria. O sea, hay cantidad de veces en que el juicio más representativo de la clase a la que pertenece pues no es correcto. ¿Qué pasa? Está muy por encima del nivel de azar, por eso lo llamamos heurístico y no simplemente error, en cuanto a su resultado. Bueno, pues aquí un poco lo mismo. Ya lo veremos. ¿Vale? El funcionamiento del programa no sigue un procedimiento fijo. Alguien podría decir, hombre, todo programa, en definitiva, pues sigue un procedimiento fijo en el sentido que es determinista. Recordad los niveles de análisis. A un cierto nivel de análisis el programa puede ser perfectamente determinista. Si queréis considerarlo así, porque si entramos en el nivel subatómico, tampoco. ¿Vale? Pero ciertas descripciones pueden tener la característica de darnos una picture de un sistema determinista. Pero es que hay algunos programas que puedes predecir perfectamente cuál va a ser su output a partir de su input. Y con los sistemas de inteligencia artificial, típicamente esto es más difícil. ¿Vale? Y el comportamiento del programa, muy en conexión con el anterior punto, resulta poco predecible. El programa se puede equivocar para un input correcto. El programa que separa los instrumentos de una grabación puede meterte leaks de batería en la voz. Porque es que resulta que las frecuencias de la voz, en gran medida, en buena medida, coinciden con las de la caja. La caja, ya sabéis, el tambor es que tiene una cuerda que suena... ¿Se entiende? A un programa de diagnóstico médico le podemos dar unos datos impecables y sin embargo se equivoca. Exactamente igual que un humano. Cuando los humanos nos enfrentamos a problemas difíciles, pues a veces nos equivocamos, incluso si somos enormemente aptos para ello. Hay casos históricos. El error de Frege, o la paradoja de Russell. En fin. ¿Se entiende, no? El error de Malthus, que lo mencionábamos ayer también. Según Malthus ya estamos todos muertos. Y sin embargo su razonamiento, o sea, su input era impecable. Pero Malthus era un sistema inteligente, que se equivocó muy dignamente. Los que no tienen perdón son los neomalthusianos, por supuesto, que siguen insistiendo en cometer el mismo error, que ya está demostrado sobradamente que es un error. El tema de la progresión aritmética frente a la progresión geométrica, que comentábamos ayer. Así que esto es más o menos la caracterización informal que podemos hacer de un sistema de inteligencia artificial versus un sistema que no es de inteligencia artificial. Lo informal. Luego lo que tenemos es el concepto de inteligencia según la inteligencia artificial, que esto ya... ahora ya estamos hablando de bibliografía técnica. Sutton y Bartow, por ejemplo, es uno de los manuales más citados a este respecto. Sea un agente dotado de objetivos y recursos actuando en un medio. Agente, objetivos, recursos, medio. ¿Vale? Si no se da este escenario, pues difícilmente no vamos a hablar de inteligencia artificial. Segundo, el agente no dispone de un método seguro y fijo para alcanzar sus objetivos. Esta es una cláusula un poco complicada de manejar, porque, por ejemplo, el agente eres tú, el medio es tu habitación, tu objetivo es tener atados los zapatos y tus recursos son tus manetas y tu cerebro, por decirlo simplificadamente. Ahí no hay inteligencia.
¿Por qué? Pues porque tienes un método seguro que te permite alcanzar el objetivo en los recursos que tienes. Y te estaréis de acuerdo conmigo en que cuando tú te atas los zapatos no tienes la sensación de estar haciendo nada inteligente. ¿Vale? Pero ahora vamos a coger una niña de 5 años. Y la niña se da cuenta, está en su habitación, tiene los zapatos desatados, le ha dicho su padre que si anda con los zapatos desatados se puede pegar una piña espectacular, entonces tiene como objetivo atarse los zapatos. Pero, ¿cómo se hacía? Lo explicó mamá ayer, pero no tiene un método, entonces puede empezar a... ¿Sabéis cuál es la mejor manera de hacer un nudo imposible de deshacer, no? No querer que se haga. Tú te metes unos auriculares con cascos en el bolso o en la mochila y eso se convierte en un nudo marinero mágicamente. Pero claro, como la niña quiere que se haga su objetivo, pues no le sale el nudo. Ahí sí, la niña tiene que usar su inteligencia. Pues tiene que inventar la solución. No tiene el procedimiento, la receta fija que le garantiza cumplir el objetivo de tener los zapatos bien atados y no piñarse. Intuitivamente esa es la idea. Y esto es absolutamente crucial. Es probablemente la característica de la inteligencia, según la inteligencia artificial, más definitoria. Es decir, estamos obligados a pensar, tenemos que inventar, tenemos que solucionar, tenemos que crear, no simplemente aplicar una receta conocida. El comportamiento de la gente se predice mejor desde el conocimiento de la tarea que desde el código. Esto es flipante. Yo lo recuerdo como de las sensaciones más espectaculares que he tenido como investigador. Tú construyes tu sistema desde el primer maldito byte hasta el último. Picas todo el código, lo corriges, lo modificas, lo arreglas, lo vuelves a arreglar. Y cuando lo pones en marcha, predices bastante mal lo que hace. Y te coges a la compañera que es experta en lo mismo que el sistema y te dice, verás, ahora va a empezar a preguntar por cuestiones sociales. Y el sistema se pone a preguntar por cuestiones sociales. Y la experta en el tema es una absoluta muñona tecnológica. No sabe hacer la O con un teclado. No sabe ningún lenguaje de programación, mucho menos KRL. Y está prediciendo el comportamiento de mi sistema mejor que yo. Yo me baso en el código, ella se basa en el conocimiento de la tarea. Es decir, ella el heurístico que ella está usando es, voy a imaginarme que es un colega que es experto en lo mismo que yo. Y entonces predigo lo que va a hacer a continuación. Y el pobre programador, ni idea, no sé qué va a hacer después. Y tampoco sé si está bien. Y a medida que ella me va diciendo, no, va muy bien, esto ya me tranquilizo, pero no sé lo que va a hacer. Es electrizante. Pones en marcha tu sistema y a ver qué hace. Y viene una indocumentada informática y te lo predice. Pero tela, es muy excitante, en el mejor sentido de la palabra, suponiendo que hay alguno malo. Por tanto, el comportamiento de la gente se predice mejor desde el conocimiento de la tarea que desde el conocimiento del código, es decir, de cómo está construido. La inteligencia de la gente es función de, primero, complejidad del medio y dificultad de los objetivos. ¿Os acordáis del programa que veíamos ayer, Zulu? Su medio era extremadamente simple, el mundo de los bloques. Pues hay medios más complejos, como por ejemplo tu habitación. No digamos un entorno como la facultad, que hay gente muy variada, con distintos roles, o la Gran Vía un sábado a las 2 de la mañana. ¿Vale? Por tanto, a una gente lo vamos a considerar más inteligente si es capaz de actuar en medios más complejos y de perseguir objetivos más difíciles. Difíciles significa improbables en este contexto. ¿De acuerdo? Es muy difícil llegar a una solución de una ecuación porque comportándote al azar es muy poco probable que llegues. Es muy fácil
llegar a un determinado sitio por la línea del metro porque comportándote al azar antes o después pasas por esa estación. Entonces esto es menos difícil. Complejidad del medio, lo mismo de antes, en términos de algoritmo mínimo necesario para construirlo, para construir ese medio, para reconstruir ese medio. Autonomía de la gente en el uso de recursos. Esto, de nuevo, nos podría llevar a cuestiones metafísicas. Es mejor pensarlo en términos seguramente relativos. Un agente es más o menos autónomo en función de los grados de libertad de que dispone para realizar una determinada acción, para aplicar un determinado operador. En el software convencional, característicamente, la gente no tiene autonomía ninguna, sino que tiene que hacer lo que el estado de sus variables de estado indica que es la siguiente acción correspondiente a tenor del código. Pero muchos sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, si una vía no funciona, prueban otra. ¿Se entiende? ¿Ha tenido el paciente alguna infección por estreptococos? Pregunta el sistema. Y yo le digo, I don't know. No lo sabemos. Sistema convencional, a falta del input que requiere y que necesita, se para. Da un error, se acabó. Sistema de inteligencia artificial, prueba otra cosa. Para el mismo objetivo. Intuitivamente, ¿vale? Lo veremos más claro, este aspecto y algunos otros, en la siguiente sección del tema, cuando analicemos con un poquito de detalle un sistema concreto, o un tipo de sistema concreto. No os preocupéis, no es programación. La eficacia de la gente. La eficacia se refiere al grado en que un sistema, un agente, cumple sus objetivos. ¿Vale? Un psicólogo clínico es eficaz en la medida en que da más altas, digamos. En un sentido no de altas falsas, sino que efectivamente el problema que constituía lo nuclear de la demanda se ha resuelto. Ya no hay ansiedad, ya no hay comportamientos compulsivos, ya no se arranca el pelo, estas cosas. Un psicólogo puede tener una eficacia que podemos perfectamente medir en un 80%, un 70%, si es muy malo un 20 o un 30%, pero ya estamos acercándonos al nivel de azar. ¿Vale? La eficiencia, a veces la gente confunde las dos cosas, son perfectamente diferentes. La eficiencia de la gente es inversamente proporcional al gasto de recursos, incluido el tiempo. Es decir, quien tarda menos, ceteris paribus, es más eficiente. Si vosotras dos os ponéis a hacer el mismo problema y una tiene que utilizar más libros, tiempo que la otra, pues una ha sido más eficiente que la otra. ¿De acuerdo? La eficacia, en cambio, se refiere al cumplimiento de objetivos. Tú puedes ser relativamente poco eficiente y, sin embargo, muy eficaz. Tiras de muchísimos recursos, pero cumples objetivos. ¿De acuerdo? La inteligencia, según la inteligencia artificial, es una propiedad emergente. En esto probablemente estaría de acuerdo mucha gente. Es decir, no es una propiedad, digamos, natural, estrictamente, aunque hay emergentismos que son ontológicos. Pero en todo caso, lo que aquí importa, un agente inteligente, en último término, está compuesto de elementos, subsistemas, que no son inteligentes. ¿Vale? Lo que hace que el sistema tenga la propiedad de ser inteligente, con todas esas características que hemos visto, no depende de una pieza, que es la inteligencia que le añadimos a la receta del sistema se vuelve inteligente, que es una idea muy común entre la gente que no sabe, vamos, que no son de estas especialidades, sino que es el conjunto, tal y como está estructurado, el que es inteligente, pero si separas las piezas, ninguna de ellas tiene la inteligencia. ¿De acuerdo? Esto no ocurre exactamente igual con la vida, porque se pueden separar de muchos organismos vivos partes que siguen siendo vivas. No desde luego de nosotros, pero de otros sí. ¿Vale? Estoy hablando de invertebrados, equinodermos, etc.
y unicelulares, por supuesto. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Objetivos de la inteligencia artificial. Esto es importante para no confundirlos. Y es que muchas veces hay críticas o hay valoraciones que son erróneas porque no están teniendo en cuenta el objetivo. Yo te puedo decir, lo has hecho mal, si sé lo que estabas intentando. Si yo no sé lo que tú estabas intentando, yo no puedo decir que lo hayas hecho mal, porque no sé si está bien o está mal. ¿Se entiende? Tú, por ejemplo, puedes dar una respuesta equivocada a un examen, y yo digo, lo has hecho mal. No, es que tú has dado esa respuesta equivocada porque por una carambola administrativa te interesa suspender esa asignatura en esa convocatoria. Las cosas pasan. De todo hemos visto. Entonces estás haciendo muy bien, estás siendo muy racional y estás cumpliendo tu objetivo. Yo no puedo decir que lo hayas hecho mal. Para decir que lo has hecho mal, tengo que saber lo que estás intentando, saber cuál es tu objetivo. Entonces veo si lo cumples o no. Bueno, pues la inteligencia artificial, en primer lugar, tiene objetivos tecnológicos. Como cualquier otra tecnología, se trata de resolver problemas, realizar tareas, prestar servicios, una cosa aplicada. ¿Vale? ChatGPT nos hace cosas útiles, desde resúmenes hasta cantidad de cosas, ya sabéis. ¿Vale? Objetivos teóricos. Esto es otra historia. Modelización de fenómenos psicológicos, o neurales, o lingüísticos, o. Fijaos que lo que hace bueno un sistema de inteligencia artificial que tiene como finalidad resolver una tarea no es lo mismo que lo hace bueno como modelo teórico de una parcela de la realidad. O no tiene por qué ser lo mismo. Un sistema puede ser muy eficaz y muy eficiente prestándonos un determinado servicio, sin embargo no ser un buen modelo de cómo funciona eso, por ejemplo, en el caso psicológico, en el caso humano. Volviendo al ejemplo, ChatGPT es extraordinariamente útil para resolver problemas prácticos y es dudoso que tenga alguna utilidad como modelo teórico del lenguaje humano. No hay ningún indicio de que los humanos hagamos tokenización, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahora, si yo le digo a Sam Altman, oye, mira, tu sistema es una mierda porque no es un buen modelo del lenguaje, él me va a decir, a mí qué me importa, pringao. ¿No ves que soy millonario y hago lo que me da la gana? ¿Qué me estás contando? Y la cantidad de gente que usa mi sistema y está encantada con él, y vienes tú, un mindundi de una universidad pública española, anda, pírate por ahí. Haría bien decirme todo eso porque lo que le he dicho es una estupidez. Él no está intentando hacer un modelo del lenguaje humano. Me guardo un par porque es que a lo mejor le ha salido de rebote alguna cosa. Ya lo veremos en el tema correspondiente. Pero yo no puedo criticar a OpenAI porque no ha hecho un buen modelo del lenguaje humano, porque no estaba intentando hacer un buen modelo del lenguaje humano. ¿Vale? Ahora bien, si me viene uno, como el año pasado pasó, con un TFG, que es una aplicación basada en alguna técnica de inteligencia artificial, una cosa modestita, entendedme. Nadie piense que tiene que crear un MySim para su TFG, por favor. Y me dice que esto es un modelo teórico de tal aspecto del lenguaje humano, no era exactamente, pero como si lo fuera. Esto es un modelo teórico de tal, y lo único que tiene es una cosa que hace una tareita bastante vistosa y que posiblemente sería útil para algunas cosas. No. Si me hubieras planteado esto como voy a hacer un sistema que hace unas tareitas vistosas, te lo aceptaría como un trabajo bien hecho, aunque sería discutible que fuera un TFG para psicología. Ahora, si me vienes diciendo que eso es un modelo, eso no es un modelo, hermano. No modeliza bien, no se corresponden las salidas, ni los tiempos de salida, ni la pauta de error, nada. Entonces, lo que hace está muy bien, pero no es un modelo. ¿De acuerdo? Es exactamente el caso opuesto. ¿Visto? Y finalmente, objetivos abstractos que se podrían mezclar con los teóricos, los he separado
por poner en un lado lo que es lo más relacionado con nosotros, fijaos que ahí hablamos de psicológicos, neurales, lingüísticos, estamos en nuestro terreno. Pero en el plano de los objetivos abstractos, pues nos podemos salir perfectamente de la psicología. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones mínimas que tiene que tener un sistema del tipo que sea, un sistema de información, humano, neural, no humano, digital, analógico? ¿Cuáles son las condiciones mínimas que tiene que tener para poder generar lenguaje chomskiano? ¿Entendéis a lo que me refiero, no? Generatividad infinita. Recordad el ejemplo. 2 puntos. Estoy bastante seguro de que nunca, jamás en toda mi vida como docente he pronunciado esta frase con estas mismas palabras y, sin embargo, vosotros la estáis entendiendo y os estáis dando cuenta de que está formulada correctamente desde el punto de vista gramatical. ¿Está o no está? ¿Sí, verdad? Pues de verdad que no la he pronunciado nunca igual. He puesto este ejemplo, pero no con las mismas palabras. A eso me refiero con generatividad chomskiana, generativo transformacional, si queréis. Es decir, la creatividad infinita del lenguaje en cualquier hablante. Hombre, yo me podía equivocar, y tú también, nos podemos equivocar, pero no por una... Esta es una de las tesis de Chomsky que recordaréis. Cuando cometemos este tipo de errores, no es porque nuestra gramática sea defectuosa, sino porque nuestra gramática depende de un montón de sistemas de soporte, memoria, típicamente, etcétera, etcétera, que pueden hacer que no desarrolle en la performance toda su competence. ¿De acuerdo? En su actuación toda su competencia. En el caso de las oraciones subordinadas anidadas, esto es escandaloso, claro. La pila de memoria nos salta por los aires y empezamos a fallar. Pero en principio nuestra capacidad de generar subordinadas, ya sabéis, me refiero a esto de el padre del niño cuyo perro mordió a la señora que está... que al final dice socorro, no saber cómo cerrarlas todas correctamente. Bueno, pues nuestra capacidad, según los modelos chomskianos, es infinita, en principio, pero en la práctica queda limitada por todos esos factores extragramaticales, como nuestra capacidad de memoria, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿cuál sería la máquina mínima capaz de tener eso? Eso sería un problema de inteligencia artificial abstracta. O bien, ¿cuántas de las tareas de clasificación que puede hacer un sistema inteligente son linealmente separables? Problema que no afecta a la modelización de la inteligencia humana. Es un problema abstracto. ¿Cuántos de los problemas de un determinado ámbito pueden resolverse mediante pattern matching, mediante encaje de patrones? Y así sucesivamente. ¿Cuántas pueden, cómo podemos trabajar con una medida de similaridad tal que la variable similaridad así operativizada sea continua y derivable en todos sus puntos? Por ejemplo, fijaos que estamos hablando de software, pero también de matemáticas, pero también de lógica, pero también de... Estamos en un plano más abstracto. No pretendemos resolver cómo funcionan los humanos, sino cosas muy generales sobre lo que sería una inteligencia cuya naturaleza o la naturaleza del sistema que la tiene no tenemos por qué especificar. ¿Se ve? Claro, cuando yo estoy trabajando aquí, que nadie me diga que, oye, eso no sirve para nada. Es que no se trata de que sirva para nada, baby. Se trata de conseguir demostrar o probar o corroborar ideas sobre lo que es la inteligencia en un plano, digamos, no, en el que hacemos abstracción respecto a las características basales del sistema que la posee. ¿De acuerdo? El mayor error que se suele dar está entre los dos primeros, porque además son los más comunes. Es que Mysin utiliza una cantidad de memoria que no la tiene un ser humano, da igual. Mysin trata de ser un sistema, en primera instancia, tecnológico. Y en segunda instancia, una prueba de existencia. Es decir, hay veces que en ciencia, esto lo desarrolla mucho Francis Crick, uno de los 2 descubridores del ADN.
la prueba de existencia es cuando tú demuestras que algo es posible, simplemente. Entonces, tu hipótesis es muy abierta. Puede existir un tipo de sistema que tenga tales restricciones y consiga tales resultados. Entonces no tienes ningún problema con que ese sistema sea humano o no lo sea, con lo cual estaríamos un poco flotando ahí entre lo abstracto y lo teórico. ¿Se entiende? Bien, el takeaway de esta slide, joder, qué horror, qué manera de hablar, sería: no confundamos los criterios que hacen bueno a un sistema de inteligencia artificial cuando el objetivo es hacer tecnología útil, hacer teoría o hacer investigación sobre aspectos abstractos. ¿Vale? ¿Claro? ¿Alguna duda? ¿Pega? ¿Whatever? Actualmente, todas las funciones psicológicas cognitivas conocidas han sido realizadas en sistemas de inteligencia artificial. Con lo cual, a lo mejor podríamos pensar que el objetivo teórico ya está cubierto a otra cosa. Esto no es nada más que una conjetura, ¿vale? No estoy afirmándolo. Es algo que tenemos ahí sobre lo que vamos a tener que volver, por ejemplo, cuando hablemos del tema de la conciencia fenoménica. Porque fijaos, ahí está una palabra que es absolutamente esencial, el diablo está en los detalles, que es la palabra funciones. Una función es algo que tiene, una función en teoría de conjuntos, es un tipo de relación que se caracteriza porque su enésima coordenada tiene una cierta restricción con respecto a todas las anteriores, nada más. Pero en términos más comunes, una función es algo que proyecta un input en un output. La media proyecta conjuntos de números en un solo número. ¿De acuerdo? La percepción visual de caras proyecta imágenes en nombres. Ese es Paco. Resultado, ese es Paco. O el reconocimiento de Paco. O la categorización de ese campo que yo tengo en las retinas como Paco. Y su entrada, pues es lo que quiera que tenga en las retinas, todo lo que pueda tener en las retinas. La función me dice si es Paco o no es Paco. Eso no significa que hay una máquina de reconocer Pacos. Eso significa que la tarea la puedo caracterizar así. ¿Vale? Entonces, cuando decimos que todas las funciones psicológicas cognitivas conocidas, nos estamos refiriendo a razonamiento, das unas premisas y sale una conclusión. Solución de problemas, hay una serie de elementos de los cuales sale una solución. Lenguaje, una serie de sonidos a partir de los cuales sale una proposición. A mí me han entrado unos ruidos, unas presiones por el tímpano y yo he oído, parece que va a llover, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos de funciones cognitivas, no estamos hablando de cualquier cosa cognitiva, aunque probablemente sí estamos hablando de la mayoría de las cosas que merecen ser llamadas cognitivas o que tiene algún sentido llamar cognitivas. Pero estamos hablando de input-output, relaciones input-output, siempre, si son funciones. Claro, esto causa un problema, esto da lugar a un cierto problema con temas como la conciencia fenoménica, porque no es nada evidente que podamos ponerlo en formato de función. Pero lo que es la memoria, lo que es la atención, lo que es la percepción, el razonamiento, la resolución, está todo ya modelizado en inteligencia artificial, todo. ¿O no? Ahí lo dejo, y ahí se va a quedar colgando, por lo que a mí toca. ¿Vale? ¿Alguna observación? Áreas de la inteligencia artificial. Disclaimer a saco, ¿eh? Esto ni pretende ser exhaustivo, ni sistemático, ni nada de nada. Solamente se trata de ilustrar algunos de los campos de trabajo más importantes de la inteligencia artificial, tanto ahora como en el pasado reciente. Primero, no podía ser de otro modo, si esto fuera una clasificación, saldría el primero también. Aprendizaje automático, machine learning. 2, solución de problemas. Sistemas que toman como input una serie de condiciones y tienen algún objetivo
y da una solución que cubre ese objetivo. Sistemas basados en conocimiento son un tipo de sistemas de solución de problemas, pero que se basan en conocimiento. ¿Qué diablo significa eso? Lo vamos a ver. Os adelanto que no os preocupéis de repasar epistemología. El concepto de conocimiento que se maneja en inteligencia artificial es más simple, más operativo también. ¿Vale? El concepto de conocimiento que se maneja en la epistemología es un intangible prácticamente, porque hubo un tiempo en el que se decía que el conocimiento es creencia verdadera justificada, pero se han encontrado tantos contraejemplos a eso que ya tampoco sirve. Entonces, pues ahí siguen los filósofos a sus cosas, o sea, dándole vueltas al asunto. Me parece genial, pero puestos a programar un sistema no resulta del todo conveniente adoptar esa estrategia. ¿Vale? Ya lo veremos en breve. Porque es el tipo de sistema que vamos a analizar es el KBS basado en reglas. Knowledge Based System, por si alguien no lo había captado. El tema de las siglas en español y en inglés es un sin Dios en la inteligencia artificial y a mí se me ha pegado, lo siento. Así que alguna vez puede que os maree con los cambios de siglas al nombre de desplegado. Pido perdón de antemano si es el caso. Visión por ordenador. Campo trabajadísimo desde los principios de la inteligencia artificial con los primeros perceptrones. Un campo que parecía relativamente fácil y que descubrieron la extraordinaria dificultad que tenía. En los años 50, gente como Selfridge, por ejemplo, pensaba, pues mira, tengo una cámara, la cámara me da píxeles. Entonces, pues yo voy a distinguir los patrones de píxeles que son un gato y los patrones de píxeles que no son un gato, entonces ya tengo una máquina de distinguir gatos. Olvídalo. Imposible. Ingenuamente se pensaba un poco en esos términos, lo he caricaturizado, ¿vale? Pero en la práctica, cuando te pones a hacerlo, o sea, una de las grandes cosas por las que yo recomiendo, por lo menos la programación, y si puede ser la inteligencia artificial, a todos los psicólogos que tengan algún interés teórico, es por las curas de humildad que te da. Pero tú tienes una idea que suena muy bien así, dicha en lenguaje natural, pero cuando la tienes que llevar a la realidad, te pegas unos baños de realidad, siendo, perdón por la redundancia, impresionantes. ¿Se entiende? Es muy gracioso trabajar con psicólogos que no entienden de esto en proyectos comunes porque son muy ingenuos. O sea, se creen que, no, esto es una memoria de trabajo. No, espera, ¿qué estructura tiene? Pues una memoria de trabajo, pues metes ahí las cosas que transitoriamente, que no, ya, pero estamos hablando de una lista, estamos hablando de una pila FIFO, una pila LIFO, porque es distinto y se comporta distinto y no la puedo programar igual. Cuando lo tienes que hacer, yo personalmente creo que el criterio epistemológico máximo que existe es el siguiente. Si eres capaz de construirlo, lo entiendes. Si no eres capaz de construirlo, no lo entiendes, aunque te parezca que sí. Pero esto es personal, aunque desde luego no es mío. No es mío solo, somos muchos los que pensamos en esos términos. Si no eres capaz de construirlo, no me cuentes historias. Si eres capaz de construirlo, tienes toda mi atención porque lo entiendes. En fin, ahí lo dejo. Generación de imagen, vídeo, audio, estamos todos pasándonos la bomba con esto últimamente. No sé por qué ahora los verticales que me aparecen son fundamentalísimamente lo siguiente. Una señora gorda, pero gorda no, esférica, elefantiásica, está subida en un barco y el barco se hunde. La señora hunde el barco. A veces la señora salta al barco y entonces el barco se hunde. O sea, todo empieza con la gorda y acaba con el barco hundiéndose. ¿Por qué me hacen a mí eso? Yo juro que no he buscado barcos, no me quiero comprar ninguno de momento. No he buscado gordas. O sea, no he buscado gordas, ¿vale? O sea, he buscado a Scarlett Johansson, me puedo declarar culpable, pero gordas no. Entonces, ¿por qué me sale eso? Por favor, que alguien me explique el sistema de recomendación. Ya sabéis que los sistemas de recomendación, ahora ya hablando en serio, hay departamentos universitarios de sistemas de recomendación. Es decir, en la facultad o en la escuela de ciencias del cómputo hay un departamento de sistemas de recomendación, que para lo que sirven es para que a ti te salga en TikTok o en YouTube o en tal, lo que te sale. Ahí es nada. Claro, la importancia desde el punto de vista económico es inmensa, como todos sabemos. De ahí que se le ocurren mucho.
Y en algunos países son muy, bueno, tienen un gran sentido de lo económico, lo cual, desde mi punto de vista, es una virtud. Pero bueno, hoy estamos con generación de imagen, vídeo, audio, están saliendo personajes que no son reales, estamos con la discusión de qué va a pasar cuando... Lo que va a pasar es muy sencillo, es que los vídeos no van a servir como prueba en los juicios y ya está. Y nos vamos a acostumbrar todos a que eso pues, puede ser verdad o puede ser fake, y ya está. No le vamos a dar más importancia. Es como cuando la paranoia o el ataque de pánico colectivo con los bots en Twitter. ¿Os acordáis? Hará 4 años o 5, una cosa así. Hay un montón de bots ahí que están poniendo likes o quitando tal o creando opinión. ¿Qué pasó? Pues que al cabo de muy poquito tiempo todo el mundo asumió que esto está lleno de bots y no hizo ni caso a cualquier cosa sospechosa de estar hecha por un bot float. ¿Se entiende? Lo asumimos y ya está. Lo mismo va a pasar con esto. Es mi predicción, pero bueno, me puedo equivocar. La generación de imagen, pues eso. ChatGPT también lo hace, Gemini también lo hace, aunque bastante mal de momento, y luego están los ideogram y todos estos, son Canva, específicamente o especialmente orientados a la imagen, y que siguen teniendo, a pesar de la variación de estilos, una especie de comunalidad extraña, pero eso es cuestión de tiempo que lo solucionen. Dentro de muy poco ya no va a haber manera de saber qué es una fotografía real o un vídeo real y qué es una creación por inteligencia artificial. No, nos acostumbraremos a ello y ya está. Claro, como algunos dicen en el foro, va a haber algunas dificultades desde el punto de vista de pérdida de trabajos. Algunos poníais ejemplos, creo que era Yahweh el que ponía un ejemplo de unos logotipos generados por inteligencia artificial y que habían funcionado, pero que claro, le estaban quitando trabajo a diseñadores humanos. Pues señores, el trabajo no es un fin, es un medio. Lo que no podemos hacer es decir, dejamos de hacer este desarrollo porque le quitamos trabajo a humanos. No podemos hacer eso. No podemos, primero, por razones morales, pero segundo, sobre todo, por razones puramente de que no podemos, de que no vamos a poder impedirlo. Porque como creo que él mismo, creo que era Yahweh, él mismo decía, es que, claro, yo no tengo pasta para pagarle a un diseñador. Y esto me hace algo que es suficiente para lo que yo necesito. Entonces, claro, ¿qué va a ocurrir? Pues que algunos diseños van a tener unos requerimientos tan extraordinarios que probablemente los tenga que seguir haciendo un humano. Ese es el logotipo de Apple, del que ya hemos hablado. Eso es una absoluta genialidad. El ChatGPT no está mal. Lo podía haber hecho una máquina perfectamente, a lo mejor es así. Pero es que el de Apple es genial. Es absolutamente inconfundible. Y transmite muchísimo y tiene supuestos significados, algunos de ellos leyenda urbana, ya lo comentamos, pero tiene como un halo. ¿Va a ser capaz de hacer una máquina algo que tenga esas características que nosotros podemos reconocer pero no sabemos ni formular? Pues a lo mejor no. Pero desde luego, la cantidad de puestos de trabajo de diseñadores se va a reducir, seguro. Pues los diseñadores que están trabajando regularmente en hacer cosas tipo desarrollar la imagen corporativa de una empresa, que ya no es inventar nada genial, ya se trata de tipos de letra, de paletas de colores, de cosas que son mucho más rutinarias, pero que forman parte del trabajo normal de una gran porción de los diseñadores humanos, que ahora mismo esos están en el punto de mira. Como creo que os contaba el otro día el ejemplo de los locutores. Los locutores están acabados. Pues muchos diseñadores también. No voy a decir que me alegre, pero lo que no podemos hacer es forzar a la sociedad a actuar de una determinada manera con la finalidad única de preservar puestos de trabajo. Te tienes que reciclar, amigo. Y puede que esté tirando piedras sobre mi propio tejado porque dentro de 2 años me digan a mí, oye, que ahora ya va a dar tus clases un sistema de inteligencia artificial, que te vayas a tu casa. Puede pasar a cualquiera en principio. Pero lo que no podemos hacer es modificar la marcha de la sociedad para preservar empleos. Eso lo hemos hecho en este país con el carbón, por ejemplo, durante un breve periodo.
El carbón español era malo, malísimo, de bajísimo rendimiento energético y además muy contaminante. Había carbón a mejor precio procedente de otros países, incluyendo el transporte. Y además el carbón se tendía a usar cada vez menos. Pero hay que mantener sus trabajos. ¿Por qué? Pues hombre, probablemente en gran medida porque los mineros son de cuidado. Y ningún gobierno se atrevía a decir, venga, pues ahora los mineros a la calle, porque a lo mejor los sacaban una pica al día siguiente. Pero claro, alguien tenía que hacerlo y finalmente alguien lo hizo. Había que acabar con eso, porque significaba que todos los miembros de la sociedad, al menos todos los contribuyentes, estaban pagando literalmente para que unos individuos hicieran un trabajo que no era útil. Es como si a ti ahora te obligan a pagar para que haya un tipo jugando a los malabares ahí fuera. Oiga, que a mí no me gustan los malabares y que no... ¿Por qué voy a tener yo que pagar eso? ¿Se entiende? Estas circunstancias son desgraciadas, pero cuando ocurren lo que no podemos hacer es forzar artificialmente para que no hayan ocurrido. Porque la economía es una ciencia inexorable. Bueno, por comentar solo. Que, o sea, yo no creo que sea solo un enfoque de perder trabajos y tal, sino también darle importancia al sentimiento humano. O sea, yo, por ejemplo, ya he llegado a un punto en el que si voy en el metro y tal, todos los anuncios son IA y se nota mogollón. En plan, caras hechas por IA, dibujos hechos por IA, todo sé que está hecho por IA. Y me da como un rechazo, y lo he hablado con mis amigos y tal, y opinan exactamente lo mismo, que dan como rechazo, que si fueran por ellos harían un boicot a estas marcas y tal. Y yo creo que sí que se debería de prohibir, pero más por eso, en plan, por lo que significa para la sociedad, ¿no? Que de repente todo se convierta robótico y falso. O sea, yo creo que puede afectar a cómo nos sentimos nosotros. ¿Sabes lo que te contestarían algunos? Es que tu generación estáis mayores ya. Y tenéis una resistencia a la innovación. Cuando vengan los alfa ya verás tú cómo no hay esas reticencias. Yo no te contestaría eso, pero algunos sí. ¿Entiendes? O sea, sí, vale, pero es que además no se va a poder. Sencillamente no se va a poder. La inteligencia artificial es here to stay. No la vamos a quitar de en medio en ningún campo en el que tenga posibilidad de entrar, porque así funcionan las sociedades ¿No humanas. se podrían poner rollo de limitaciones? Ya han puesto, la Unión Europea no puso como unas limitaciones a la IA y demás. Ganas de hacer el ridículo. Es decir, la tecnología es mucho más ágil y rápida que cualquier sistema legislativo burocrático. La Unión Europea hace una serie de cosas que lo único que pueden conseguir es poner ciertas dificultades que hagan que se produzca un outsourcing masivo de algunas actividades. Entonces, que no se puede esto aquí, pues lo moto Malasia y cosas así. No se pueden poner puertas al campo. Y cuando la gente tiene algo que puede desarrollar y que le puede producir riqueza, eso no se puede parar. O sea, si hay dos seres humanos que quieren intercambiar algo, no hay, o sea, la ley seca, ahí aprendimos algo, o debimos haber aprendido algo. Cuando tú intentas prohibir algo que la gente quiere y que la gente puede conseguir, no haces más que fracasar. Porque es que hay, claro, el chavalito que está en su garaje con su ordenador es mucho más ágil de comportamiento que las maquinarias de las instituciones políticas. Ahora, el sentimiento que se trasluce de lo que dices lo entiendo bien, porque yo también soy de una generación un poco antigua. Que bueno, por seguir con este tema un poco, yo ya puse en el foro que no es más que la pérdida del aura, por decirlo en términos de... ¿La pérdida? Del aura, por decirlo en términos de Walter Benjamin. Que al final la posibilidad de reproducir técnicamente el arte hace que éste pierda ese aire mágico que tiene, por así decirlo, ¿no? De los humanos, y ese aire único y de significado que da en cada momento. Sí, pero no hay manera de funcionar con un concepto como el aura si no eres capaz de distinguir perceptivamente. Sí, pero bueno, en este caso, por lo menos tal y como estamos ahora, sí que podemos distinguir una estética Todavía, sí. de inteligencia Todavía, sí. evidentemente. Yo me acuerdo cuando lo más parecido que había a un ser humano era un bicho pixelado en una pantalla. Y ahora mismo yo hay algunos vídeos tomados de videojuegos que tengo que estar varios segundos mirando para estar seguro de que es un videojuego y de que no es la realidad. Así que en 2 telediarios
Antes, desde luego, de que vosotros lleguéis a la cima de vuestras carreras profesionales, se acabó, ya no hay distinción posible. Es que es una mera cuestión de píxeles, al final, bueno, no solo, pero por decirlo gráficamente. Yo creo que lo que va a ocurrir con muchos temas, quizá con el arte también, es que lo hecho por humanos va a ser un artículo de lujo. Del mismo modo que ahora mismo, pues una señora con mucho dinero que quiere comprarse un abrigo, pues se compra piel auténtica de artículo de lujo. ¿Por qué es mejor la piel auténtica que...? Por convención. Porque hay tejidos artificiales que no requieren matar a ningún bicho, que cumplen exactamente las mismas funciones de abrigo y que, desde el punto de vista estético, pues no, a menos que hagas algo para probarlo químicamente, pues... Pero la piel tiene aura, o sea, pues puede que ocurra que a partir de cierto momento, pues cuando tú le quieras hacer un regalo a tu novia, a tu novio, le lleves a un restaurante servido por humanos, porque es lo luxury. No lo sé, pero yo sospecho que algo de eso va a ocurrir. Pero también es verdad que yo odio las máquinas expendedoras. Es decir, eso del Kentucky Fried Chicken, que tienes que hablar con una especie de buzón con botones para pedir la comida, pues me basta con eso para no ir, y luego digo que es que porque prefiero la comida sana, pero es mentira, es que odio interactuar con ese cachivache. Como esto, muchas otras cosas. Logotipo diseñado por un humano que además sabemos quién es y tiene su firma y tiene sus credenciales en rollo... ¿cómo era esto? Los tokens no fungibles, o sea, que tienen la autentificación y todo. Pues eso puede persistir. Lo que ocurre es lo mismo que con los diseñadores, es decir, va a haber una reducción drástica de la gente que se va a poder dedicar. Si te vas a las cajas de los hipermercados, lo mismo. Recuerdo a una, muy ingenua, la pobre, que escribía en no me acuerdo dónde, en alguna red social, pero no sé en cuál. No me acuerdo. Pero lo que escribía era muy, muy curioso, porque decía, pues todas mis compañeras están como furias y yo estoy satisfecha porque me parece que, claro, si las máquinas se dedican a cobrar, yo me voy a poder dedicar a la supervisión, que es un trabajo mucho más llevadero y mucho más interesante. Pero criatura, ¿cuántos supervisores hacen falta para 20 puestos de facturación? Pues mira, tú te quedas y tienes suerte de ser tú la elegida, pero 19 compas se van a la calle. Quiero decir, la reducción de puestos se va a dar en muchos contextos y además incluso en contextos más de estos que tendemos a pensar que, lo que tú dices, la emoción, que la parte humana es importante. ¿Qué pasa? Que mucho de lo que hace un diseñador, mucho de lo que hace gente a la que se llama artista, mucho de lo que a veces, bueno, con según qué criterios, pues yo siempre digo del plátano y la cinta americana. O sea, en muchos de estos terrenos plásticos, artísticos, creativos y demás, desde luego hay una gran parte de la producción que es relativamente no brillante o relativamente no genial, que se va a sustituir seguro, porque ya se está haciendo. Mis gordas con barcos son todas IA, porque entre otras cosas no hay ninguna hembra humana que sea capaz de moverse con ese peso corporal. O sea, eso es imposible. ¿Se entiende? No sé, ¿qué os parece a los demás? Liviu. En cuanto al arte, también estaba pensando que va a pasar un poco a ser, a lo mejor actualmente tenemos esa visión enfrentada entre lo que es la IA contra los artistas humanos, y a lo mejor en un futuro va a ser quién use mejor la IA. A lo mejor el arte evoluciona a todos con esas herramientas, al final no todos con la misma IA pueden generar lo mismo, yo creo. Entonces, es un poco lo que se decía cuando se hablaba de ingeniería de prompts, hace 3 años aproximadamente. Es decir, y también lo habéis mencionado, os han enseñado supuestamente a hacer prompt. Hacer un buen prompt es hacer una buena instrucción. Punto. No tiene más. Lo que pasa es que como la gente no está acostumbrada a dar instrucciones en lenguaje natural, pues hay que disciplinarla un poco para que lo haga bien. Hace 3 años se creía que la capacidad de hacer buenos prompts era una especie de poder mágico, de superpoder. Evidentemente no es así. Para conseguir ciertos resultados especialmente, pero es que es un conocimiento que no te sirve porque en cuanto cambian la versión del sistema ya vuelta a empezar.
Quiero decir, lo que tú dices tiene un poco que ver con esto, porque ¿quién usa mejor la inteligencia artificial? Pues la respuesta perversa, otra inteligencia artificial. Es decir, yo tengo una inteligencia artificial que se dedica a decirle a otra inteligencia artificial lo que yo quiero que haga. Y además, como esta inteligencia artificial está especializada en saberse todas mis mierdas, pues interpreta perfectísimamente lo que yo le diga, aunque se lo diga mal, y se lo cuenta a la otra en términos... Y puedo seguir haciendo la cadena. Así que no, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, vamos, estamos especulando y estamos intentando imaginarnos cómo va a ser un futuro que verdaderamente ya está sobradamente demostrado que estamos hablando de un terreno en el cual saber cómo va a ser el futuro no hacemos más que meter la pata. Pero a mí me da la impresión de que saber usar la inteligencia artificial en arte, pues posiblemente lo que sí tenga es algo parecido a lo que tienen técnicas como la serigrafía, por ejemplo. Hay algunas obras, pues desde el impresentable Andy Warhol hasta gente mucho más seria como Sempere, que la obra está hecha en un formato en el que es replicable. Y a lo mejor hay una tirada de 150 copias. Pues en el mismo sentido podría haber un artista que hiciera una línea de obras de arte que luego la inteligencia artificial hiciera, por ejemplo, variaciones o multiplicara en ejemplares construidos con impresoras 3D, si estamos hablando, por ejemplo, de escultura o de mecanismos. En fin, hay muchas posibilidades de que un humano todavía intervenga. Pero vete a saber, vete a saber. Yo no me atrevo a apostar. Hombre, puestos a apostar, apostamos, vale, pero... ¿Entendéis, no? ¿Alguna observación más sobre arte, estética, inteligencia artificial y aura? Pues gracias y buenas tardes. Seguimos el martes.